¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. A todos los líderes, pastores, plantadores de iglesias y obreros del ministerio que nos estáis sintonizando en este momento, preparad el blog de notas. Hoy tenemos una charla que es como para sentarse, prepararse un buen café, o mira, un buen mate, o un asado para los que nos escucháis desde el otro lado del charco, y hablar largo y tendido. Sí, de esas charlas entre colegas del ministerio. Exacto, hablar a fondo sobre lo que significa realmente ser iglesia. Y cuando digo hablar a fondo, me refiero a cuestionar los cimientos mismos de nuestras rutinas dominicales. Totalmente. El material que tenemos sobre la mesa hoy es de esos que te obligan a hacer una pausa. Te hace reflexionar profundamente sobre la labor pastoral que hacéis día a día. Vamos a analizar el episodio 10 de un canal de YouTube muy interesante llamado Red de Casas de la Palabra. Un canal que tiene tela, por cierto. Mucha tela. Específicamente, estamos repasando una conferencia dictada por Steven Atkerson, que fue traducida por Antonio Salgado en la República Dominicana. Es una exposición que va, directamente a la raíz de la eclesiología moderna. Y la misión de esta inmersión profunda es explorar el argumento central de Atkerson. Él propone algo que parece radical, pero que, en realidad es un regreso a los orígenes. Habla de ir de la iglesia convencional de domingo, esa estructura que todos conocemos perfectamente, a una red de iglesias en casas. Claro, y el punto clave aquí es que no se trata de inventar un nuevo modelo de crecimiento supermoderno de estos que se venden en libros. No, para nada. Se trata de redescubrir las prácticas organizacionales exactas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que, vamos a desempacar esto porque para quienes están acostumbrados a medir el éxito de su ministerio contando cuántas sillas se ocuparon en el salón principal este domingo, este concepto puede causar un poco de vértigo. Ya lo creo. Imagínate escuchar esto si llevas 20 años construyendo una congregación tradicional, con todo el esfuerzo que eso conlleva en recursos, tiempo, sudor. Da muchísimo vértigo. Da vértigo, sí. Y por eso es vital aclarar desde el primer minuto que el objetivo de este análisis no es juzgar los modelos actuales. Tampoco queremos apuntar con el dedo a quienes lideran congregaciones masivas. O sea, sabemos que las iglesias de hoy hacen un trabajo extraordinario. Aman a sus comunidades y transforman vidas. Eso es innegable. Exactamente. Pero lo que vamos a hacer es un ejercicio de honestidad intelectual. Queremos entender por qué este autor sostiene que bíblica e históricamente hay esencialmente solo dos maneras de reunirse. O lo hacemos tal y como lo estructuraron los apóstoles en el primer siglo, o lo hacemos de otra manera que, hemos ido inventando y adaptando a lo largo de los siglos. Totalmente. Y para empezar con este análisis, hay un dato histórico que plantea el material y que sinceramente a mí me dejó pensando un buen rato. Durante más de 300 años, el cristianismo no tuvo templos. 0 templos. Ni uno solo. O sea, la iglesia que conquistó el Imperio Romano, la que transformó el mundo antiguo de arriba abajo, funcionó durante 3 siglos con 0 campañas de recolección de fondos para cambiarle el techo al templo. 0 discusiones sobre el color de la moqueta o qué mesa de sonido comprar, nada de edificios exclusivos para el culto. Lo fascinante aquí es cómo ese simple hecho histórico cambia completamente la escala de lo que entendemos por comunidad. Solemos pensar que no tenían edificios solo por la persecución. Claro, es la excusa típica, ¿no? Se escondían en catacumbas y por eso no construían. Eso solemos decir. Y aunque eso es parte de la historia, evidentemente, el autor argumenta que también había un diseño teológico detrás. Las iglesias del Nuevo Testamento cabían en los hogares. Estamos hablando de grupos que quizá llegaban a las 100 o 120 personas como máximo. Recordando aquel número del aposento alto en el libro de los Hechos. Precisamente. El modelo original no era sumar miles de personas en un solo salón inmenso para escuchar a un gran orador, sino multiplicar congregaciones pequeñas donde el nivel de intimidad fuera total y absoluto, todos se conocían. Espera un momento, a ver. Entiendo el punto de la intimidad y suena precioso en papel, súper romántico. Pero seamos abogados del diablo por un segundo. Venga, disparemos. ¿No es cierto que los grandes edificios también permiten organizar ministerios de ayuda social a gran escala? Pienso en las escuelas dominicales estructuradas o bancos de alimentos que una casa pequeñita en un barrio residencial sencillamente no podría sostener. ¿Cómo responde el material a ese tipo de fricción moderna? Pues es una excelente pregunta. Y es el tipo de resistencia natural que surge al leer esto en el liderazgo de hoy. La respuesta del material se centra en lo que podríamos llamar el principio de la forma sigue a la función.
Es un concepto básico de la ingeniería y la arquitectura. Explícanos eso un poco más. Atkerson utiliza una analogía muy visual. Si tu meta, tu función principal, es vender abono agrícola, la forma lógica de hacerlo es irte al campo. Te manchas las botas y vas al campo. Eso es, te vas a hablar con los agricultores que necesitan ese abono para sus cosechas. Lo que no vas a hacer es, no sé, irte a un estudio de baile donde están practicando ballet clásico para intentar venderles sacos de estiércol. Madre mía, claro. No tiene ningún sentido. Sería un desgaste tremendo y no venderías nada. Exacto. Entonces, si lo aplicamos al ministerio, la fuente argumenta que la función principal de la Iglesia, la que fue dada por Cristo, es hacer discípulos, es fomentar el amor fraternal genuino y funcionar verdaderamente como una familia espiritual donde todos se cuidan mutuamente. Vale, te sigo. Los apóstoles organizaron la Iglesia con una forma muy específica. La casa, el grupo pequeño, el círculo íntimo, porque se alineaba perfectamente con esa función. Cuando construimos grandes edificios para mantener programas inmensos, a menudo caemos en lo que en economía se llama la falacia del costo hundido. O sea, ya invertimos tanto en la hipoteca del edificio, en las facturas de luz, en los salarios del personal de mantenimiento, seguridad, que ahora toda la energía vital de la Iglesia tiene que destinarse a mantener la máquina funcionando. Efectivamente, la presión recae sobre los hombros del pastor para llenar ese edificio domingo tras domingo y así justificar los gastos. El material sugiere que la Iglesia primitiva evitó todo ese peso logístico. La casa no costaba nada extra, ya estaba ahí. ¡Qué fuerte! Y permitía que los recursos económicos se destinaran directamente a los pobres y a la expansión del Evangelio, no a pagar infraestructuras o ladrillos. Eso es, pensando en los líderes que nos escuchan, debe ser agotador, ¿eh? Intentar generar intimidad pastoral y un discipulado profundo en un formato que hoy en día se parece más a un plato de televisión. O a un teatro, con sus luces y su escenario. Totalmente. Estás tratando de vender ese abono espiritual vital del que hablábamos, pero la forma de tu culto dominical a veces transmite el mensaje contrario. Transmite un siéntate en la butaca, guarda silencio y mira el espectáculo. Esa es la tensión central que señala Atkerson, y esto nos lleva a un contraste aún más fuerte que presenta el material. Está relacionado con algo profundamente sagrado para todos nosotros, la Santa Cena. ¡Ay, la Santa Cena! Hoy en día, en la inmensa mayoría de las congregaciones, la comunión se ha reducido a un ritual casi exprés. Una oblea minúscula, un trocito de pan y un vasito enano de zumo de uva que te tomas rápidamente. De pie o sentados en la misma butaca de cara a la nuca del de enfrente, en los últimos 5 minutos del culto y tal vez una vez al mes, con suerte. Una representación puramente simbólica. Pero me llamó muchísimo la atención cómo ilustra esto la fuente. En la iglesia primitiva esto no era un tentempié simbólico, era un banquete real. Un banquete de verdad. Una cena completa con comida de verdad, donde los creyentes se sentaban a la mesa y compartían los alimentos. Lo llamaban el banquete de amor o la fiesta del ágape, y lo hacían todos los domingos. Y fíjate que esto no es un mero detalle logístico o gastronómico para que coman los pobres. Tiene una profundidad teológica inmensa que a menudo pasamos por alto. Cuéntanos. Atkerson lo explica así. Los elementos del pan y el vino tienen una mirada retrospectiva. Miran hacia atrás en la historia, recordando el sacrificio físico de Jesús en la cruz. Pero el resto de esa cena abundante, la celebración, el compartir la comida real, tiene una mirada prospectiva. Miran hacia el futuro. Exacto. Mira hacia el futuro simbolizando el gran banquete de las bodas del Cordero, al que todos los creyentes están invitados al final de los tiempos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este formato de mesa y comida compartida cambia por completo la dinámica de las relaciones. Claro que sí. No es lo mismo mirar juntos, como decíamos, hacia un escenario durante una hora, que sentarse frente a comer un plato caliente o un asado. Ahí es donde surgen las conversaciones reales. Donde alguien te confiesa que está a punto de perder su empleo. O donde una pareja se sincera y pide consejo matrimonial entre bocado y bocado. Es la vida misma compartida, con todas sus imperfecciones. Si te pregunto, desde la perspectiva de la congregación moderna, que lideran muchos de los que nos escuchan, ¿cuál crees que es la barrera más grande para implementar algo así hoy en día? La logística, sin duda. Pensar en dar de comer a 500 o a 1000 personas cada domingo en un salón es una pesadilla organizativa. Inviable. Requeriría un equipo de hostelería profesional, permisos de sanidad, de todo. Exacto. Pero ahí volvemos al diseño del tamaño.
Cuando la iglesia se reúne en grupos de 40 o 50 personas en el salón de una casa, el banquete de amor funciona como una comida compartida, lo que en algunos lados llaman un potluck o comida a la canasta. Claro, cada familia trae algo. El peso no recae en un comité de eventos de la iglesia, recae en la familia espiritual asumiendo su responsabilidad mutua. Y eso nos enlaza directamente con la forma en que entendemos la adoración y el culto general. Sí, la analogía del deporte que usa el autor es súper reveladora. Habla del partido de béisbol o de fútbol tan popular en nuestras tierras. Sí, el deporte rey. Hoy en día, la mayoría de nuestras reuniones dominicales funcionan como el público en un estadio de fútbol. La gente llega puntual, se sienta en la grada y se dedica a observar a los pocos profesionales que están abajo en la cancha sudando la camiseta. Tal cual. Miran al equipo de alabanza, escuchan el sermón súper preparado del pastor principal, depositan su ofrenda y se van a casa habiendo sido espectadores pasivos de la adoración de otros. Es el creyente convertido en consumidor de contenido religioso. Qué frase más dura, pero qué cierta. Pero el autor contrasta esta realidad con lo que describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 14. En el modelo del Nuevo Testamento, cada miembro del cuerpo era un jugador en la cancha. Pablo dice claramente que cuando se reúnen, cada uno tiene algo que aportar. Un salmo, una enseñanza. Una revelación, una lengua, una interpretación. Todos participaban activamente en la edificación de los demás. No había gradas. Pero, a ver, pongamos freno de nuevo. Si dejas que cualquiera tome la palabra un domingo por la mañana, conociendo la naturaleza humana, ¿no terminas con un caos absoluto? Es muy probable. ¿O con herejías predicadas en menos de 5 minutos porque alguien no filtró lo que iba a decir? ¿Suena a un desastre esperando ocurrir en cualquier iglesia local? Es un temor muy válido y muy común entre el liderazgo pastoral. Y la respuesta es que sí, exige un nivel de madurez y de responsabilidad gigante por parte de la congregación. O sea, ya no vale con sentarse a calentar la silla. Para nada. Si vas a ir a la reunión sabiendo que eres un jugador titular y no un espectador de banquillo, tienes que prepararte durante la semana. Tienes que estar leyendo tu Biblia, orando, siendo sensible al Espíritu Santo, pensando en qué vas a aportar para fortalecer a tu hermano. Eso cambia el juego por completo. Y esto, a la larga, le quita un peso tremendo de los hombros al equipo pastoral, que hoy parece tener el monopolio absoluto de la administración. Exige que el liderazgo se dedique a equipar a los santos, en lugar de actuar en nombre de ellos. Es un cambio de paradigma súper profundo. Y claro, esto ataca directamente a la estructura de liderazgo que hemos normalizado. El material critica lo que podríamos denominar el modelo papal, dentro del ámbito protestante y evangélico. Una pirámide. Es decir, esa estructura empresarial donde hay un solo superpastor, en la cima de la pirámide, tomando todas las decisiones ejecutivas como si fuera el director general de una multinacional, mientras el resto simplemente asiente con la cabeza. Si conectamos esto con el panorama general de las cartas apostólicas, la fuente aboga por un regreso a la pluralidad de ancianos. Un equipo de pastores que toman decisiones en armonía, trabajando junto a la congregación. Buscando el consenso. Buscando el consenso en lugar de imponer directrices desde un despacho cerrado. Y aquí entramos en un terreno textual que me parece fundamental para entender todo el argumento de Atkerson. Hay una distinción en el griego original que solemos pasar por alto. Sí, este es el momento de sacar la lupa teológica para todos los líderes que nos oyen. Hablemos de 1 de Corintios 11, versículo 2. Pablo alaba a la iglesia de Corinto diciéndoles algo como: «Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué». Exacto. Nosotros solemos leer palabras como instrucciones o enseñanzas y automáticamente pensamos en doctrina moral, verdad. Pensamos en la justificación por la fe, la resurrección, la teología sistemática. Precisamente. En nuestra mente moderna pensamos en la palabra griega didaque, que significa enseñanza doctrinal, pero la palabra que usa Pablo en ese versículo no es didaque. No lo es. Es paradosis, que literalmente se traduce como tradición. Pablo los está alabando por retener y obedecer sus tradiciones, sus costumbres organizacionales y operativas. Vale, necesitamos hacer una pausa aquí y explicar esto como si se lo estuviéramos contando a alguien nuevo porque es vital. Adelante. Para que nos entendamos bien, la didaque es creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es. La paradosis es cómo acomodamos las sillas en el salón, cómo nos turnamos para hablar y cómo repartimos el pan cuando nos reunimos a celebrar esa misma resurrección.
Y lo que la fuente subraya es que Pablo, sorprendentemente, les estaba exigiendo obediencia no solo en lo primero, sino también en lo segundo. Es una explicación perfecta. El autor argumenta que Pablo no solo daba mandamientos sobre pureza moral o dogmas de fe, ordenaba explícitamente seguir sus costumbres y prácticas para estructurar las reuniones de la Iglesia. Y esto es un terreno resbaladizo, porque a todos los que nos hemos formado en el entorno evangélico, la simple mención de la palabra tradición nos enciende todas las alarmas. Claro, pensamos en ritualismo ciego. Inmediatamente pensamos en los fariseos del primer siglo, y el material no lo ignora. Recuerda que Jesús condenó duramente las tradiciones de los fariseos porque invalidaban y contradecían la palabra de Dios. Y, seamos sinceros, la historia posterior de la Iglesia está repleta de tradiciones humanas inventadas que terminaron ahogando la sencillez del Evangelio. Es una distinción crucial que el liderazgo debe hacer. Hay tradiciones humanas que anulan el diseño de Dios, pero las paradosis apostólicas, las tradiciones de orden y estructura establecidas por los apóstoles en el primer siglo, son presentadas como mandamientos normativos. Mandamientos normativos, no sugerencias. No, la fuente cita Filipenses 4, versículo 9. Un texto que solemos citar a medias. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo no solo pide que escuchen su teología abstracta, pide que copien e imiten su modelo operativo, lo que le visteis hacer en la práctica. Y la promesa que acompaña a esa obediencia es enorme: experimentar la verdadera paz de Dios en medio de la comunidad. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida real de nuestras iglesias hoy? ¿Qué pasa si decidimos que la paradosis organizativa del primer siglo era solo cultural, que podemos ignorarla y seguimos haciendo el culto a nuestra manera, con nuestro formato súper creativo de luces, humo y butacas cómodas? Pues el material tiene una respuesta muy gráfica para eso. Sí, para explicar el verdadero coste de desviarse de este diseño apostólico, Atkerson utiliza una anécdota que, honestamente, es la mejor manera de entenderlo. Cuenta su experiencia conduciendo en la República Dominicana. Una imagen que cualquiera que haya conducido por ciertas carreteras de Hispanoamérica va a entender a la perfección y que tiene una aplicación pastoral brillante. Totalmente. Él relata que iba conduciendo una furgoneta, o lo que llaman allí una guagua, intentando esquivar baches y agujeros gigantescos en el asfalto. Y explica que si vas a cierta velocidad y te metes de lleno en uno de esos baches, la alineación del vehículo se arruina por completo. Te queda, como dicen, con ese humor característico, una goma chueca, una rueda torcida. Y aquí es donde la analogía da en el clavo. Si tú sigues conduciendo ese coche con la rueda desalineada, ¿qué ocurre? ¿El coche deja de ser un coche? Evidentemente no. Sigue siendo un vehículo de verdad. Te sigue llevando del punto A al punto B. El motor sigue funcionando y hace ruido. Pero a la larga, esa fricción constante y antinatural está destrozando el neumático. Se va comiendo la goma por un lado. Exacto. Estás desgastando los componentes del vehículo de una manera que jamás fue diseñada ni prevista por el fabricante. Y esta es la conclusión que cualquier líder debería apuntar y pegar en la nevera de su casa o en la oficina pastoral. Atkerson afirma con una claridad y una empatía tremendas que las iglesias modernas convencionales, las que no siguen estas tradiciones organizacionales apostólicas, son iglesias verdaderas. Por supuesto que lo son. Aman a Jesús con pasión, el Espíritu Santo obra genuinamente en ellas. Hay conversiones, hay sanidad, bautismos, y es una bendición inmensa que existan en nuestras ciudades. Pero al operar fuera de la alineación original del Nuevo Testamento, Operando con esa goma chueca. operando bajo esta estructura de rueda torcida que fomenta espectadores en lugar de participantes activos, el sistema inevitablemente a largo plazo le hace daño a las ovejas. Y sobre todo, quema, desgasta y funde el motor emocional y físico de los líderes pastorales. Es una visión muy compasiva pero firme de la eclesiología. Entiende el dolor del pastor que sufre de burnout, de agotamiento extremo, e identifica la causa no en la falta de fe de ese pastor, sino en el sistema desalineado que está intentando sostener a pulso cada semana. ¿Qué carga tan pesada les hemos puesto a nuestros pastores? Demasiada. La fuente nos recuerda que Pablo esperaba que todas las iglesias operaran de la misma manera en estos fundamentos. Cita 1 Corintios 11:16 y 14:36. El apóstol reprende firmemente a quienes en Corinto querían inventar sus propias formas de culto. ¿Qué les dice exactamente? Les dice básicamente: ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
El argumento es que la eclesiología no se inventó ni en la mente de los corintios en el siglo I, ni en los despachos de las megaiglesias en el siglo XXI. No tenemos los derechos de autor para cambiar el diseño. No los tenemos. No podemos tomarnos la libertad de rediseñar el formato de la reunión. Cuanto más nos alineemos al diseño de la fábrica apostólica, menos fricción ministerial y menos agotamiento sufriremos. Es un análisis tremendo, de verdad. Nos invita literalmente a llevar nuestras congregaciones al taller mecánico para un chequeo de alineación y balanceo. Un chequeo muy necesario. Si hacemos un repaso rápido para nuestra audiencia de pastores y líderes que están procesando toda esta información, el material de hoy nos está desafiando a replantear nuestra profunda dependencia del edificio físico y los altísimos costes que conlleva. Así es. Nos propone devolver el sacramento de la Santa Cena a su formato original, esa mesa familiar, cálida, real y, ¿por qué no?, un poco caótica, donde se comparte la vida de verdad. Nos insta a equipar y empoderar verdaderamente a los creyentes para que suelten la comunidad de la butaca dominical y entren a la cancha a jugar. Que usen sus propios dones espirituales. Y sobre todo, nos llama a alinear este vehículo que llamamos iglesia local con las directrices claras del manual del fabricante, precisamente para no fundir el motor pastoral ni desgastar a la gente en programas interminables. Todo esto plantea una pregunta importante, y es con lo que me gustaría que todos los que nos escuchan se queden reflexionando a lo largo del día. Adelante. Si aceptamos con honestidad esa premisa de que la forma sigue a la función, y tenemos meridianamente claro que la función primordial de la Iglesia es hacer discípulos que, a su vez, hagan más discípulos en un ambiente de profundo amor fraternal, Sí. ¿qué pasaría si cambiáramos radicalmente la forma en que medimos nuestra eficacia ministerial? ¿Qué pasaría si la métrica de éxito de nuestras congregaciones dejara de ser cuánta gente hemos podido meter y sentar en silencio en un solo gran edificio iluminado este fin de semana? Madre mía. Y pasará a ser cuántas mesas de comedor podemos llenar en los barrios de nuestra ciudad con creyentes asumiendo su responsabilidad espiritual, compartiendo el pan y discipulando activamente a sus propios vecinos. Wow. ¿Qué forma de cerrar? Es una pregunta que, sin lugar a dudas, incomoda bastante. Pero incomoda de esa manera sana, que nos hace crecer, que nos saca de nuestra zona de confort y nos impulsa a buscar la excelencia en el llamado que hemos recibido de Dios. A todos los que nos habéis acompañado en este análisis, muchísimas gracias por abrir la mente y el corazón a estas ideas tan retadoras de la fuente de hoy. Ha sido un placer acompañaros. Os animamos a seguir cuestionando vuestras presuposiciones, siempre con la Biblia en la mano, a seguir amando profundamente a vuestras comunidades locales y a no dejar nunca de buscar la mejor manera, la manera más bíblica de servir. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.